Es un gusto para mí darles la bienvenida a esta nueva clase. En este video vamos a ver expresiones regulares. Yo soy Matías Greenberg, docente y director del Instituto MAI. Es un gusto para mí estar con ustedes aquí viendo este tema. Bueno, esto es en el marco del curso de automatización, ¿sí? Y dentro de lo mismo, las expresiones regulares son una muy versátil y poderosa herramienta para distintos tipos de tareas que nos podemos encontrar en automatización, ya sea simplemente para la tarea que el mismo programa resuelve, que es extraer una secuencia de caracteres de textos más largos, ¿sí? Quizás esa es nuestra finalidad, o quizás las expresiones regulares son una herramienta que estamos usando para un objetivo ulterior, como puede ser limpieza de datos, como puede ser web scraping, o como puede ser distintas manipulaciones sobre secuencias de caracteres o strings que nos podemos encontrar. Como tal, es una herramienta muy poderosa en el repertorio del Data Scientist, mismo dentro de web scraping, pero también no dejo de recalcar su rol en limpieza de datos. ¿Sí? Muchas veces podemos tener datos que tienen alguna clase de ruido, o simplemente para extraer datos dentro de lo que se llama feature engineering o ingeniería de características o variables, donde quizás tenemos textos o secuencia de caracteres para cada observación y queremos extraer algún dato de lo mismo. Por ejemplo, un caso que nos hemos cruzado en un curso que dimos previamente es en un dataset de para tasar casas, ¿sí? Se tienen propiedades inmuebles y se tienen descripciones desestructuradas de esas propiedades. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos armar un feature, una variable, que sea si tiene o no pileta, podríamos usar expresiones regulares para hacer una búsqueda y identificar si el texto menciona algo de una pileta o no. Bien. Bueno, vamos a conocer esta herramienta. Unos recursos útiles, muy útiles para usarlo es, bueno, tenemos una cheat sheet, o sea, un PDF con apuntes, ¿sí? Que nos resume un poco todos los caracteres especiales que se pueden encontrar en Regular Expressions. Y tenemos dos sitios, ¿sí? Que podemos usar para armar expresiones regulares. Entonces, estos sitios nos van a permitir escribir nuestra expresión regular acá arriba y vamos a poder probar aplicarlo en distintos textos y ver lo que va encontrando. ¿Sí? Entonces, bueno, acá ya nos vamos adentrando en lo que son las expresiones regulares. Las expresiones regulares van a ser un pequeño lenguaje, ¿sí? Con los cuales vamos a escribir un patrón, que va a ser un patrón de búsqueda dentro de strings, ¿sí? Entonces, vamos a conocer un primer ejemplo usando este sitio. En este caso, estamos buscando, por ejemplo, cualquier cosa que empiece con una mayúscula y después tenga muchos caracteres alfanuméricos. ¿Sí? Y esto nos muestra estas primeras coincidencias. Vamos a ver otra ya desde Python. Bueno, en Python vamos a usar expresiones regulares con la librería llamada re. ¿Sí? Re de Regular Expressions. Y vamos a ver este primer ejemplo. Tenemos un string que dice mi nombre es Juan y mi teléfono es 1564232324. ¿Sí? Y ahora vamos a armar una regla de búsqueda o un patrón con el que vamos a buscar dentro de ese string. ¿Sí? Y podemos probar este mismo ejemplo en este sitio. Vamos a pegar el texto en esta interfaz y vamos a armar nuestro patrón, que en este caso va a ser para sacar celulares con este patrón, y va a ser, vamos a poner barra D, que va a ser un dígito, ¿sí? Por ejemplo, si ponemos barra D y un más, eso va a significar muchos dígitos, ¿sí? Entonces nos va a agarrar todos estos números que están acá, no importa cuántos sean, ¿sí? Va a agarrar todo lo que sea números en este caso. Ahora, si nosotros tenemos, por ejemplo, otro número y queremos especificar que sean, por ejemplo, que empiece con 15, ¿sí? Como es este caso de los patrones de estos celulares, vamos a tener 15 seguido de muchos dígitos. ¿Sí? Entonces, Regular Expressions nos va a permitir hacer todo este tipo de patrones. Si queremos, por ejemplo, sacar sitios web, por ejemplo, vamos a poner uno completamente imparcial.
podríamos tener un patrón que sea www. ¿Sí? Y vamos a poner barra W, que son caracteres alfanuméricos, un más.com, por ejemplo. ¿Sí? Y eso va a coincidir con cualquier cosa que siga ese patrón. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunas sutilezas más y más tipos de caracteres, pero este es el principio general de Regular Expressions. En este sitio tenemos también un cheat sheet de nuevo con algunos caracteres que podemos usar. Entonces, por ejemplo, en el caso de los celulares, como vamos a ver en este ejemplo, nosotros podemos especificar una cantidad de dígitos. ¿Sí? Entonces podríamos decir, por ejemplo, 15, que empiece con 15, que siga con números y que sean exactamente 8 números los que van a coincidir. ¿Sí? Entonces ahí ponemos como nos dice acá este sitio, un cuantificador. ¿Sí? Entonces tenemos unas búsquedas literales. ¿Sí? Literalmente va a buscar un 1 y un 5. Tenemos un símbolo especial, barra D, ¿sí? Backslash, la barra hacia atrás, barra D, que va a significar cualquier dígito. Y tenemos un cuantificador que nos va a decir 8 de lo anterior. Así como antes teníamos un más, que el más también es un cuantificador, que nos dice 1 o más de lo anterior. ¿Sí? Entonces, con este tipo de patrones vamos a poder expresar nuestra búsqueda a realizar. Bien. Bueno, para usar Regular Expressions en Python, habíamos dicho que vamos a usar la librería re. ¿Sí? La librería re básicamente nos otorga algunas funciones que podemos usar con patrones de expresiones regulares. ¿Sí? Acá estamos viendo una primera que es find all. ¿Sí? Principalmente vamos a tener estas tres. Find all va a encontrar todas las ocurrencias del patrón que le pasamos en el string. En el string que le pasamos. Va a encontrar todos. Vamos a tener re.search, que va a buscar la primera ocurrencia de ese patrón. Y vamos a tener también, por ejemplo, re.sub, que lo que va a hacer, va a sustituir un patrón con otro. ¿Sí? Entonces vamos a poner un patrón de búsqueda, vamos a poner un string para reemplazar lo que coincida, y el string donde vamos a aplicar esa sustitución. Bien, como un primer ejemplo, tenemos esta función de aquí, donde usamos la función findAll con el patrón de búsqueda definido acá arriba, que es 15 barra d más, o sea, 15 literal, cualquier dígito y uno o más de ese dígito. Y con esta búsqueda extraemos como una lista todas las ocurrencias, que en este caso son una sola, que nos da este número que tenemos aquí. Así que si quieren llamarlo a Juan, o le mandan un mensajito con ese número. Bien, así como vimos el barra D, vamos a tener distintos símbolos con algún significado especial. Los grupos de captura, ¿sí? Que vemos aquí, permítanme un poco más de zoom. De todos modos, obviamente esta Google Colab la pueden seguir e ir ejecutando. Los invito a que lo hagan, van a tener unos ejercicios más abajo. Bien, con los grupos de captura nosotros vamos a agrupar patrones. Y esto vamos a tener dos usos. El grupo de captura con paréntesis nos va a decir qué parte queremos retener como resultado. ¿Sí? Por ejemplo, si en este caso tenemos varios sitios web. Google. Si tenemos esos dos sitios web y nosotros queremos quedarnos solo con el dominio, vamos a decir www. ¿Sí? Y acá vamos a poner cualquier carácter alfanumérico, .com, por ejemplo. ¿Sí? Bien, y en este caso si queremos, hay un más, porque, ¿qué pasa? ¿Por qué no me estaba tomando esta búsqueda? Acá estoy diciendo que sea un punto, ¿sí? Que en realidad el punto, ahora vamos a mencionar, si alguien ya conocía regex y está pensando en el punto, en realidad el punto va a coincidir con cualquier carácter, es un símbolo especial el punto. Pero en este caso por ahora no nos hace diferencia, así que decimos que estamos buscando www, un punto, y cualquier carácter alfanumérico de palabra, ¿sí? Como dice acá,
pero no pusimos un cuantificador, ¿sí? Entonces esto solo coincidiría con algo como esto, ¿sí? Donde tenemos una letra. Si queremos que sea una o más, o 0 o más, ¿sí? Para que coincida con esto, por ejemplo, nos falta el cuantificador. En nuestro caso vamos a tener 1 o más, ¿sí? Ahora, este patrón está coincidiendo con todo el sitio web, como nos muestra acá la interfaz. Nos dice que el match es el sitio completo, www.my.com, por ejemplo. ¿Por qué terminó en .com? Bueno, eso fue nuestro patrón simple hasta ahora. Pero ahora, si nosotros queremos quedarnos solo con el dominio, vamos a usar lo que es el grupo de captura, que son los paréntesis. Entonces, con paréntesis, le estamos diciendo que nos vamos a quedar con esa parte, ¿sí? Entonces, el match completo, la coincidencia completa, va a ser todo el patrón, pero el grupo de captura nos va a hacer que podamos extraer solamente la parte que nos interesa, ¿sí? Con paréntesis. Ahora, puede pasar también que querramos agrupar alguna parte de la búsqueda, pero no porque queremos quedarnos o capturar esa parte de la búsqueda, sino por alguna otra razón, como para decir que se puede encontrar este patrón o este otro patrón, ¿sí? En ese caso vamos a usar grupos de no captura, o sea, vamos a agrupar esos patrones, pero no para extraerlos. Vamos a ver ejemplos de eso próximamente. Vamos a tener caracteres especiales, ¿sí? Que nos van a permitir buscar por distintos tipos de caracteres en particular. Entonces, por ejemplo, como vimos, el /W va a ser cualquier carácter alfanumérico. El punto va a ser cualquier cosa menos un paso de línea, ¿sí? El /N significa siempre pasar de renglón, ¿sí? Entonces veamos un ejemplo de esto sin regular expressions. Disculpen. Si yo pongo regular expressions, por ejemplo así, vamos a ver regular expressions. Si yo pongo /N en el medio, nos va a pasar de renglón, ¿sí? El /N significa siempre el new line, pasar de renglón, ¿sí? Y en regular expressions, el punto va a ser cualquier cosa, ¿sí? Entonces, así como que tenemos que el /W es alfanumérico, el /D es un dígito, el /S es cualquier espacio en blanco, ¿sí? El punto va a ser un carácter especial que va a significar cualquier cosa. Entonces, si yo pongo acá, por ejemplo, www.más.com, va a matchear, va a coincidir con cualquier cosa que esté entre www y com, ¿sí? Como este caso de acá. Bien, vamos a poder definir también rangos, ¿sí? Entonces, como teníamos en el primer ejemplo que nos traía la página por default, si nosotros queremos, por ejemplo, hacer que la búsqueda coincida con nombres en mayúscula, ¿sí? Podemos usar rangos para esto. Vamos a decir cualquier cosa de la A mayúscula a la Z mayúscula. Esto va a significar todo el abecedario en mayúscula. Y después seguido de A a la Z en minúscula. Y muchos de esos. ¿Sí? Entonces este patrón de acá va a coincidir, por ejemplo, con sustantivos propios o, bueno, en realidad secuencia de caracteres que cumplan con este patrón. En este caso, uno de algo de la A mayúscula a la Z mayúscula y seguido de uno o más de minúsculas. Entonces, esto si tuviéramos solo una mayúscula, no va a coincidir porque estamos diciendo que tiene que haber también, tiene que estar seguido de letras minúsculas. Ahora, para ya presentarles otro cuantificador. El más va a ser uno o más del carácter anterior. En cambio, el asterisco va a ser 0 o más del anterior. Entonces, este patrón sí va a coincidir con una letra mayúscula suelta, ¿sí? Bien, entonces nos vamos a encontrar que tiene definido toda esta gramática que nos va a permitir expresar las búsquedas que necesitemos en nuestro día a día como científicos de datos. Bien,
vamos a poder usar operadores, ¿sí? Acá, uy, se escapó repetido. Vamos a tener operadores como OR, ¿sí? O AND también. Definir un conjunto, ¿sí? Un conjunto de elementos para coincidir, ¿sí? Que tome cualquier cosa, por ejemplo, entre una coma, un guión alto y un guión bajo, por ejemplo. Eso lo agruparíamos en un conjunto para que coincida cualquiera de esos. Podemos también poner en mayúscula, ¿sí? En el caso de estar usando, por ejemplo, dígitos. Si nosotros queremos cualquier cosa que no sea un dígito, vamos a poner barra y la D mayúscula. Bueno, y los cuantificadores, ¿sí? Que ya mencionamos, podemos tener 1 o más del elemento anterior, 0 o más del elemento anterior, 4 o más del elemento anterior, usando en este caso llaves, ¿sí? Llaves coma. Con eso vamos a poder definir un rango de cantidades, ¿sí? Entonces en este caso va a ser 4 y como no tiene un máximo va a ser 4 o más. Y un cuantificador más, que es el signo de pregunta, que esto vamos a detenernos un poquito más a la brevedad, que va a hacer que el patrón corte lo antes que pueda, ¿sí? En lugar de todo lo que pueda. Nos va a pasar de un patrón lazy a greedy. Esto significa lazy como de perezoso, a greedy de angurriento, ¿sí? Lo que va a hacer el operador lazy es que va a cortar lo antes posible. El operador greedy va a matchar o va a tomar la coincidencia más grande. Como ejemplo de eso vamos a ver aquí. Entonces, el punto, habíamos dicho, significa cualquier cosa. Si nosotros, cualquier cosa menos pasar de línea, ¿sí? Esto termina al final del renglón. Entonces, si nosotros ponemos un punto y un más, estamos diciendo uno o más de el punto que es cualquier cosa. Y vamos a hacer que tome cualquier cosa hasta una P, por ejemplo. O bueno, un signo de exclamación. Entonces, pongo unas letras aleatorias, un signo de exclamación, y esto va a coincidir con nuestro patrón. Si yo pongo más letras, esto no va a coincidir. Ahora, nosotros dijimos el punto significa cualquier carácter, incluido también el signo de exclamación. Si nosotros agregamos un signo de exclamación acá al final, todo el patrón va a coincidir con esta búsqueda, ¿sí? Entonces, este patrón va a pasar esta primera coincidencia que habíamos encontrado antes y va a tomar hasta el final, que también cumple con este patrón. Entonces, si nosotros queremos quedarnos con la coincidencia más chica, vamos a usar ahí el signo de pregunta, que va a hacer que el cuantificador sea lazy, ¿sí? Tome la coincidencia más chica. Entonces acá vemos que en lugar de... Acá tenemos dos patrones resultantes, dos coincidencias, que es la primera que termina en el primer signo de exclamación y después otra que también vuelve a coincidir con el patrón, pero son dos separadas, ¿sí? Esta búsqueda de aquí terminó en la primera coincidencia más chica. Entonces esa es la diferencia entre usar el operador de signo de pregunta o no. Bien, vamos a ver algunos ejemplos más ya en Python. Entonces, por ejemplo, en este caso de celulares, ¿sí? Vamos a tener un patrón que es 15, o sea, va a arrancar con literalmente 1, 5, cualquier dígito de 6 a 8 caracteres. Usamos la función refindAll pasándole el patrón de búsqueda y el texto y nos devuelve la lista con la coincidencia. Para ir agregando, ¿sí?, variaciones que podemos encontrar en esta búsqueda, vamos a ver un primer grupo, un grupo de no captura, ¿sí?, como habíamos anticipado. En este caso le estamos diciendo que coincida o con 15 o con 11, ¿sí? Y acá usamos esta estructura de aquí que nos dice que esto es un grupo, ¿sí? Y lo usamos para poder usar el elemento de OR, ¿sí? de juxtaposición. Vamos a decir que se cumple con este patrón o con este patrón. Y para eso tenemos que agrupar entre estos dos. Entonces, va a estar esta estructura de acá del comienzo, que va a coincidir con un 15 o un 11, pero no estamos diciéndole que nos queremos quedar
queremos extraer esa parte, como sería sin el signo de pregunta y los dos puntos, sino que esto nos dice que simplemente lo estamos agrupando, ¿sí? Estamos agrupando todo lo que está adentro de este grupo y lo agrupamos para usar este OR que nos dice que va a coincidir o con el 15 o con el 11. Después de eso, que sea o 15 u 11, vamos a tener de 6 a 8 caracteres que sean dígitos, ¿sí? Entonces, en este caso, va a coincidir con números que empiecen con 15 o con 11. Ahora, si queremos, por ejemplo, permitir que haya espacios o guiones en el medio, ¿sí? Vamos a definir un conjunto, ¿sí? En lugar de solo dígitos, vamos a reemplazar los dígitos numéricos por un rango de 0 al 9, un espacio o un menos, un guión alto, ¿sí? Entonces ahora nuestro patrón también toma números en este formato, ¿sí? Bueno, ahora ya las regular expressions se empiezan a ver más extrañas, ¿no? Este patrón ya parecería a simple vista, a alguien que no cursó esta clase, algo bastante extraño. Pero es una lógica bastante sencilla. Dice, vamos a buscar algo que empieza con 15 o con 11. Vamos a tomar números con un espacio o con un guión. Y vamos a tomar eso de 6 a 10 elementos, ¿sí? Entonces esto refleja este tipo de números que puede o no tener un espacio acá o un guión. Y bueno, y cualquier cosa que cumpla con ese patrón lo vamos a extraer de nuestro string. Ahora, veamos este caso. Nuestro texto es reporte de performance-mes de junio. ¿Sí? Si nosotros queremos extraer esta última parte para todos los distintos meses, podemos hacer algo como esto. Vamos a capturar, ¿sí? Por eso el primer paréntesis, todo lo que sea mes de, y después vamos a admitir que diga julio, agosto o junio, por ejemplo, ¿sí? Y esto nos va a dar este resultado mes de junio, ¿sí? Entonces, de nuevo acá estamos agrupando para poder hacer un OR, ¿sí? y admitir cualquiera de estas tres posibilidades. Bueno, acá tenemos un ejemplo de lo que vimos, el operador de signo de pregunta, ¿sí? Entonces podemos, bueno, y también hay una cosa más acá que es el escapar elementos, ¿sí? La barra hacia atrás va a hacer que se interprete algo literalmente, ¿sí? Nosotros dijimos, por ejemplo, por ejemplo el más, ¿sí? El más es un cuantificador acá. Si nosotros en lugar de tuviéramos un patrón por alguna razón que sea punto más letras, ¿sí? Y queremos nosotros buscar punto más literalmente, para eso tenemos que escapar los caracteres, ¿sí? Con la barra hacia atrás, y eso nos dice que vamos a interpretar literalmente el carácter en lugar de procesarlo, digamos, con el motor de regex, ¿sí? Que no se interprete como un carácter de expresiones regulares, sino literalmente un punto y un más, ¿sí? Para eso usamos la barra hacia atrás, que lo llamamos escapar. Bien. Entonces, en este caso, tenemos un patrón de búsqueda que es 0 o más de cualquier cosa hasta un punto, ¿sí? En algún sentido va a buscar oraciones. Entonces, si nosotros hacemos esa búsqueda no greedy, ¿sí? O sea, lazy, o sea, que pare en la primera coincidencia, vamos a usar el signo de pregunta, que esto va a decir cualquier cosa, 0 o más de cualquier cosa, lo primero que coincida con este patrón, nos vamos a quedar con lo primero que coincida con este patrón hasta un punto literal, ¿sí? En cambio, sin el signo de pregunta, tenemos lo mismo, pero no se va a detener ante la primera coincidencia, sino que va a buscar hasta el final de todo. Así que en el segundo caso nos trae las dos oraciones, ¿sí? Y en el primer caso nos separa las dos oraciones en dos, ya que coincide con la primera parte y después coincide con la segunda como otra coincidencia.
Bien. Ahora, supongamos dos casos. Vamos a hacer una función para buscar teléfonos que empiecen con 15, que tengan de 0 al 9, 8 caracteres de 0 al 9. Y vamos a buscar, a tener otra función que nos va a buscar usuarios que empiecen con una arroba, ¿sí? Entonces el patrón va a ser arroba, arroba y después cualquier cosa con minúsculas o mayúsculas, uno o más de eso. Y notemos que estamos excluyendo el arroba de nuestro grupo de captura, ¿sí? Así que nos vamos a quedar solo con el nombre del usuario exactamente. Bueno, y esto nos devuelve, como vemos en esta review, nos va a devolver este usuario y este número de celular. Bien. Bueno, un primer ejercicio para ustedes. Hacer una función que sea encontrar mails que busque los mails de un string. Hola, te paso mi mail, python@hotmail.com, saludos, si no, mándame este otro. Tienen que ser una función que use lo que vimos, pueden probar este sitio para ir armándolo y nos devuelva los mails. Así que, bueno, los invito a pausar, a hacer este ejercicio y continuar con la clase. Bueno, bien, asumiendo que hicieron el ejercicio y lo resolvieron muy bien, felicitaciones. Bueno, vamos a continuar. Les dejamos unos ejercicios más para que resuelvan, ¿sí? En este caso vamos a usar un libro posiblemente más importante en salud mental, que es el Manual de Diagnóstico, ¿cómo sería en español? Manual de Estadístico de Diagnóstico de Trastornos Mentales. Lo tenemos en un formato TXT, ¿sí? El libro se convirtió a TXT usando Textract, una librería de Python que nos permite extraer texto de distintos tipos de archivo, y es muy bueno para nuestro caso de aplicación. Con esta primera celda vamos a descargar el libro que dejamos a disposición de ustedes, lo vamos a leer en Python y ahora tenemos en texto, tenemos todo el libro completo que vamos a ver que es un gran choclo de texto, ¿sí? En formato TXT, así que lo tenemos así súper desordenado. Y vamos a usar el poder de regex para extraer distintos datos del mismo, ¿sí? Vemos que acá tenemos, por ejemplo, /n, que recordemos, habíamos visto, eso era pasar de renglón. Así que si hacemos print, esto se va a ver levemente distinto. Pero esto es un PDF que fue convertido a texto. Bueno, y ahora unos ejercicios para ustedes. Extraer los nombres de los médicos que aparecen en el texto. Un extracto de cómo aparecen los nombres en el TXT, ¿sí? Para que ustedes generen el patrón, es así. Un nombre, un apellido, ¿sí? Que ahora ya empezamos a atender a los detalles de los patrones. O sea, es una mayúscula, varias minúsculas, un espacio, mayúscula, minúscula. Esto puede repetirse, pueden tener varios nombres, como en este caso. Y el punto principal es que termina con MD y pasa de renglón, ¿sí? Entonces sería algo así, nombres, MD y pasa de renglón. Con esto pueden hacer un patrón, ¿sí? Y usar refindAll para, por ejemplo, devolver esto de acá, que son nombres de los médicos que aparecen en el libro, MD de Medical Doctors. Ahora, hacer lo mismo, ¿sí? Siguiente ejercicio, con PhDs, ¿sí? Siguiendo el mismo tipo de patrón. Acá tenemos dos que eran PhD, ¿sí? Así que usen regex para extraer estos nombres. Otro ejercicio para ustedes, extraer nombres de condiciones mentales, como aparecen en el manual diagnóstico. Acá tienen un extracto para armar el patrón. Entonces vemos que, bueno, hay distintos textos. Lo que nos va a importar en este ejercicio es este renglón que dice criterios diagnósticos para un número con un punto y el nombre de la condición. Acá tienen unos tips de cómo sería esto, ¿sí? Diagnostic criteria for números con punto, nombre de la condición, y deberían poder encontrar algo como esto. Desorden autista, de Rett, Asperger's, en fin, distintas condiciones. Bien, y tienen un ejercicio más que tienen países, ¿sí? De colaboradores internacionales.
por ejemplo aquí que tenemos este nombre, Medical Doctor, y entre paréntesis el país, tienen que hacer una expresión regular que tome los países entre paréntesis. Y con eso vamos a contar cuántos colaboradores internacionales hubo en la última edición del DSM de cada país. Para que sea un poco más sencillo, vamos a solo considerar países que sean de una sola palabra, como estos que tenemos aquí. También tener en cuenta que siempre va a estar después de MD o de PhD, ¿sí? Hay muchas maneras de tener patrones equivalentes que extraigan la misma información con distintas ventajas y desventajas. Así que les damos estas sugerencias para que sea más sencillo. Y también pongan atención a la diferencia entre un paréntesis literal, ¿sí? O sea, buscar un paréntesis, y usar un paréntesis como la funcionalidad que tiene regex al interpretar los paréntesis. Bien, una vez que hayan conseguido esta lista de países, esa lista se le va a pasar a esta función de counter que nos va a contar fácilmente la cantidad de colaboradores por país que hay en la última edición del DSM. Bueno, eso es todo por esta clase. Esta pequeña clasecita de regex. Como siempre, estamos a disposición en el canal de Slack. Cualquier duda es súper bienvenida. Espero que les haya gustado. Y bueno, que asimilen regex, que es una herramienta súper útil y poderosa para distintos tipos de tareas en ciencia de datos. Muchas gracias. Adiós.